que no estaría nada mal quizá emularlo aquí en Sonora, pero bueno, sería muy complicado por los tiempos quizá, pero bueno, resulta que ayer se presentó en la Ciudad de México las organizaciones civiles y varias ciudadanos se organizaron para crear lo que denominaron un Congreso Sombra. La propuesta o la idea de este Congreso Sombra es que se realice un análisis alterno del paquete económico del 2018 y la explicación que estas organizaciones dan es que en el Congreso de la Unión, después de la firma del pacto con México, la oposición terminó prácticamente debilitada o la oposición quedó prácticamente disminuida. Entonces pareciera que en el Congreso las cosas pasan como el Ejecutivo lo necesita y ante esta situación el Ejecutivo en los últimos años ha hecho uso de los recursos públicos de una forma que, si bien es cierto, es legal porque la ley se lo permite, no a todo el mundo tiene de acuerdo con esos procedimientos. De pronto el gobierno federal recibe la autorización para ejercer recursos en cierta área, pasa el año, durante el año fiscal el Ejecutivo realiza cambios en esa forma de ejercer el gasto público, limita o disminuye partidas y aumenta otras. Y en ese proceso, pues la oposición en el Congreso de la Unión no ha hecho advertencias, ni se ha posicionado, ni ha hecho sanciones, ni ha llamado para pedir explicación al respecto. Entonces, ante esta situación, ayer integrantes de organizaciones de la sociedad civil exigieron al Congreso controlar el gasto del Ejecutivo para que no gaste más de lo que recibe o que gaste en lo que el mismo legislativo le autorizó que gastara. Y en esta mesa o en este proceso, las organizaciones de la sociedad civil decidieron crear lo que ellos denominaron un Congreso Sombra. Este Congreso Sombra tiene como propósito realizar un análisis y la ventaja de este análisis es que lógicamente va a poder estar disponible para el escrutinio público, para que usted y yo, si nos interesa el tema, podamos discutirlo, analizarlo y con eso también participar en la medida de lo posible en este proceso de creación del presupuesto del 2018. ¿Y por qué es importante el 2018? Pues porque el Ejecutivo tendrá que gastar de forma más responsable y tendrán que hacer uso de los recursos no para el proceso electoral que viene en el 2018, sino para poder exponer exactamente, y digo, para poder ejercer exactamente los recursos como fueron aprobados por el Congreso. Para platicar de esto, hacemos contacto esta mañana con Marina Miembro. Ella es directora de Borde Político. Borde Político es una de las organizaciones que forman parte de este Congreso Sombra y es para que nos explique un poco más de qué se trata. Marina, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Les cuento rápido, Congreso Sombra es un proyecto impulsado por México Evalúa y Borde Político, en el que también participaron otras organizaciones como el IMCO, el CIEP, el Consejo, el Centro de Estudios, perdón, Espinosa Iglesias, el IMEF, GESOC, la UAM, etcétera, ¿no? Es un ejercicio ficción, es decir, nosotros simulamos en este evento ser como las comisiones que discuten el presupuesto en la Cámara de Diputados. Entonces, pues básicamente se hizo el análisis del paquete económico en 3 mesas, en la mesa de gasto público, otra de ingreso y marco macroeconómico y otra de deuda pública. Entonces, pues estos especialistas hicieron este análisis del paquete económico como si lo que tuvieran que estar haciendo nuestros diputados y además dieron varios hallazgos y recomendaciones, porque no solo se trata de criticar, sino también de dar recomendaciones ante problemas graves como son la deuda que no se le llama deuda, entonces no sabemos a cuánto asciende nuestra deuda, ¿no? Que hagamos un presupuesto sin estimaciones reales, esto quiere decir subestimado, lo que genera que la Secretaría de Hacienda... Bueno... Te estamos escuchando, Mariana, no te preocupes. Ay, perdón. No. Perdón, es que me está entrando otra llamada, perdón. Les decía, el presupuesto subestimado lo que hace es que genera excedentes y hace que la Secretaría de Hacienda durante el ejercicio del año fiscal tenga más recursos de los que le aprobó la Cámara de Diputados. Esto quiere decir que el decreto nunca se modifica y nunca la Secretaría de Hacienda regresa a la Cámara de Diputados para decir que creen, tengo excedentes, a dónde se dirige, ¿no? Se está olvidando que la facultad de aprobar
a dónde se dirigen los recursos públicos es exclusivamente en la Cámara de Diputados. Entonces, en este sentido también, pues nuestra Cámara de Diputados, nuestro marco legislativo en ese sentido, pues está muy mal, ¿no? Porque debería de regresar a la Cámara de Diputados. Otra cosa, por ejemplo, los abusos de la figura del fideicomiso, ¿no? Se crean fideicomisos que luego se hacen llamar privados y por eso no quieren ser transparentes, ¿no? Y que además no aplican buenas prácticas. El ejemplo de esto, y lo dijo muy claramente Mariana Campos, es el Fonden, ¿no? Y entonces ahorita que estamos en un presupuesto electoral, ¿no? Con un próximo año electoral y un presupuesto con una tragedia como los sismos pasados, en donde se deben de reconstruir y atender a los damnificados, pues este tipo de malas prácticas en los fideicomisos como el Fonden, pues llaman la atención. Ahora, nosotros, todas las organizaciones que participamos, vamos a hacer llegar a las comisiones correspondientes y a la Cámara de Diputados, pues todas estas recomendaciones que sí se podrían incluir en el decreto de presupuesto, ¿no? Esto por un lado, pero les quiero comentar también otra cosa, que es la cosa que mayormente hace Borde, que Borde hace el seguimiento legislativo. Lo que también quisimos observar en esta discusión de presupuesto son los procedimientos que lleva la Cámara de Diputados al aprobar este presupuesto. Y estamos viendo que hemos normalizado ciertas prácticas parlamentarias y no parlamentarias, ¿no? Como que los dictámenes se hagan en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Este tipo de cosas, si se supieran en otros países y en otras latitudes, esto sería un escándalo. Aquí no pasa nada. A ver, perdón, Marina, a ver, explícame, ¿cómo es eso? ¿Los dictámenes salen de la Secretaría de Hacienda? Sí, los dictámenes ni siquiera han tenido el cuidado de modificar los words en donde dice propiedades. Copiar y pegar, pues. Pero el dictamen de la Comisión de Hacienda, que hay que decirlo, la Comisión de Hacienda la preside el Partido Acción Nacional. Entonces, nuestro Congreso ni siquiera, o sea, no está fungiendo como un contrapeso democrático y un control democrático al Ejecutivo. No podemos permitir que los dictámenes de Hacienda, las adendas, ¿no? Llegan todo esto el dictamen llegó con un día de anticipación, día y medio, ¿no? 10 minutos, una hora antes de que empiece la Comisión de Hacienda, les mandan una adenda que también viene de parte de Hacienda, ¿no? Llegan los diputados a la comisión y les entregan otro dictamen diferente. En realidad, o sea, ¿a qué estamos jugando? ¿Cuál es la seriedad del proceso legislativo para aprobar no cualquier cosa, el presupuesto de egreso de la Federación? No es un documento, no es un dictamen que surge de la discusión de los diputados sobre lo que envía la Secretaría de Hacienda. No, a ver, o sea, hay que decirlo, el presupuesto de egreso, el paquete económico que se manda, sufre leves modificaciones, muy leves modificaciones, todo viene súper acordado, planchado. Es más, vimos nosotros estuvimos dando seguimiento por Twitter a la Comisión de Hacienda. Ajá. Por ejemplo, por sentencia judicial debían de votar la iniciativa ciudadana para eliminar el IEPS, ¿no? Sí. Para lo del gasolinazo. Uh-huh. Bueno, pues no, nunca hicieron caso, tuvieron siempre ahí el dictamen en positivo, lo bajaban de las comisiones, no se reunió la comisión durante un año, en fin, ya con sentencia judicial lo quisieron meter al orden del día ese día. Uh-huh. Y raramente la mesa directiva de la Cámara de Diputados manda turno también a la Comisión de Presupuesto. Cuando nada más, pues es un tema de impuestos, eso solo lo ve Hacienda. Presupuesto ve egresos, pero ingresos se ven en la Comisión de Hacienda. En fin, creo que fue un turno tramposo, pero entonces se vota en la comisión antes, sin discusión evidentemente, porque ahora les ha dado en el Congreso de que no se discuten las comisiones, todo, las reservas y todo se va al Pleno, ¿no? Entonces ya no se discuten las comisiones. Bueno, entonces se da esta votación en la comisión y mágicamente desaparece el PRD. ¿No? El PRD sale de la comisión, no vota el PRD, ajá. El PAN vota a favor. Es muy chistoso porque el Congreso sí se nota, o sea, todas las alianzas, por ejemplo el Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, el PAN votó a favor, pero se salió el PRD, ¿no? Y sabemos que se sube el techo de endeudamiento de la Ciudad de México por 1,000 millones de pesos. Es decir, todo es muy burdo,
¿no? Los trueques que se dan en el Congreso son muy burdos. Yo no, o sea, hemos platicado con personas del PRD y nos han dicho que no estaban de acuerdo con esa legislación. Bueno, eso se dice en la mesa y se vota. Claro, sí, se vota en la comisión desde el principio y desde ahí se deja de manifiesto cuál es la opinión del partido, pues. Por supuesto, ¿no? Entonces, este tipo de mañas, eso es lo que tenemos que dar a conocer para que verdaderamente se den cuenta. Lo que pasa es que se les olvida, o sea, este es un tema tan técnico, que la verdad es que es difícil que los ciudadanos de a pie entendamos. Quienes no estudiamos economía no entendemos mucho, pero lo que sí entendemos es que no están respetando ni siquiera la pluralidad, el debate. O sea, el Congreso no garantiza y no invita a que la pluralidad se manifieste. Y es completamente lamentable que de las facultades primordiales del Congreso, que son la aprobación del presupuesto, no se discuta a fondo, porque estamos aprobando desde hace mucho tiempo, y Mariana Campos lo ha dicho muy claramente en su estudio Descifrando la Caja Negra, estamos aprobando presupuestos subestimados. Y bueno, a esto habría que sumarle entonces que de seguro la negociación del presupuesto y cuál es el recurso que va para qué entidad, para qué municipio, para qué dependencia, para qué programa, se hace con el Ejecutivo, pues. Por supuesto. Entonces, ayer en el foro estuvo el diputado Vidal Llerenas y lo decía muy claramente, y es que estamos aprobando un egreso pensando primero en el gasto, ¿no? Primero estás amarrando el gasto, qué es lo que te van a dar para ver luego cuánto necesitas para repartirles a todos. O sea, el gasto determina el ingreso, ¿no? Entonces tenemos a 500 monitos que desde octubre están prácticamente esperando qué les dice el jefe mayor, ¿no? Por supuesto, al menos eso es lo que demuestran en la comisión. Sí, claro. En el momento en el que el diputado Vidal Llerenas dice, oigan, este documento lo hizo fulanito de tal y dio el nombre del funcionario de Hacienda, a nadie le hizo... Es más, la diputada Sherman del PRI todavía le dijo, hola diputado Vidal Llerenas, pero ¿qué le extraña si trabajamos de la mano con la Secretaría de Hacienda? Y entonces cuando no entendemos por qué toda la información termina desbordada en una publicación, es por este tipo de casos, pues no hay discusión pública de los temas, no sabemos qué es lo que aprueban exactamente, y lo que llega al Congreso al final es un montón de gritos y un montón de temas revueltos que al ciudadano común pues no difícilmente le va a permitir entender qué están discutiendo exactamente, ¿no? Por supuesto, aparte es muy técnico, por eso hicimos este ejercicio para poder acercar la verdadera discusión de fondo y los temas que no se están discutiendo. La Secretaría de Hacienda no ha sido transparente y cuando les exigimos transparencia cambian los montos de un lado a otro, ¿no? Escondiendo la deuda, en fin, me parece que es un tema de lo más relevante, porque ayer se decía en las mesas, se está endeudando al país de forma importante y todos deberíamos de estar preocupados y pues preocupa, ¿no? Que el próximo año que acabe el sexenio de Peña Nieto y no nos vayan a heredar otra vez las devaluaciones de sexenales. O por lo menos las entracaladas, ¿no? Que nos va a costar 12 años pagarlas, pues, ¿no? Exacto. Entonces, pues hay que exigirle a nuestro Congreso que verdaderamente sea un control democrático. Y ahorita tienen otra papa caliente en el Senado, que es lo de CEPADE, lo de Santiago Nieto. Entonces esperemos que verdaderamente la oposición no se ve en los medios, la oposición no se ve en la guerra mediática que se traigan los presidentes de los partidos, ¿no? La oposición se ve en las instituciones. Exigimos que se vea en el Congreso. Sí, claro, ellos se la pasan diciendo que no hay espacios, pero es que ¿qué espacios quieren? Que se pongan a trabajar y que es todo. Así es como salen las cosas. Mariana, ¿dónde podemos ver esta información? ¿O los ciudadanos podemos tener acceso a lo que ustedes van proponiendo, descubriendo, discutiendo? Mira, claro que sí. Hemos hecho videos de Congreso Sombra, los pueden encontrar tanto en las cuentas en las redes sociales de México Evalúa y de Borde Político. Pero tenemos las presentaciones, entonces todo eso lo vamos a subir a las páginas. Y bueno, pues ahí está toda la información. Vamos a seguirle dando seguimiento por Twitter, porque esto apenas arranca, hay que decirlo. Ley de Ingresos pasó a Senado, y pues bueno, ahorita va a empezar toda la supuesta discusión de presupuesto. Perfecto. Pues Mariana, te agradecemos mucho el contacto esta mañana. Vamos a estar al pendiente y te pedimos no romper contacto porque necesitamos saber exactamente cómo funciona. Sería muy interesante impulsar esta propuesta en el Congreso local. Buenísimo, ¿no? Pues es que claro que sí.
La verdad es que todos los poderes necesitan que los ciudadanos los estemos marcando, necesitan un marcaje personal. Sí, definitivamente. Muchas gracias. ¿Vale? Mariano Miembro, ella es directora de Luego, Voto Político. gracias a tu auditorio. Excelente día.